Secuestraba bebés para su secta. Quédate porque te contaré su historia. El 30 de diciembre de 1921, en una pequeña ciudad rural llamada Sale, en Australia, nació Evelyn Grace Victoria Edwards, a quien el mundo más tarde conocería como Ann Hamilton. Su nacimiento ocurrió en una familia profundamente disfuncional. Florence, su madre, estaba frecuentemente en un estado de confusión mental, afirmando tener poderes sobrenaturales. En una sociedad que entendía poco sobre los trastornos mentales, Florence era vista como una medium. Ralph, el padre de Evelyn, era una presencia intermitente, dejando a Florence a cargo de la crianza de sus hijos y de sus propios demonios. Esta constante ausencia paterna hizo que la joven Evelyn se hiciera cargo de sus 6 hermanos, viviendo entre orfanatos y el hogar de sus padres. La sensación de abandono y el deseo de poder controlar su propia vida comenzaron a surgir desde temprana edad. Años más tarde cambiaría su nombre a Anne e intentaría reescribir su propia historia. A los 20 años, después de una juventud sumida en el dolor de un hogar destrozado, Anne decidió que era hora de comenzar una nueva vida. Creó una identidad para sí misma, como quien cambia de piel, y se convirtió en Ann Hamilton. Con el nuevo nombre surgió un nuevo propósito: vivir una vida opuesta a la que había conocido. Soñaba con crear una familia perfecta, tener hijos felices y tener una casa con una cerca blanca. Se casó con Lionel Harris y finalmente comenzó a vivir lo que parecía una vida ideal. Pero pasaron cosas. Mientras soñaba con expandir su familia mediante la adopción, la tragedia la golpeó. Lionel murió en un accidente automovilístico camino a recoger al niño que adoptaría. A partir de ese momento comenzó a crecer en ella una amargura. Anne perdió más que un esposo, perdió el control de su fantasía. Para recuperar ese control decidió que nunca más dejaría que el destino le arrebatara algo. En el año 1990, Anne descubrió el yoga, una práctica que comenzaba a estar de moda en los países occidentales y ofrecía la promesa de la conexión espiritual y el control. En su primera clase, algo dentro de ella pareció encenderse. Estaba decidida a no solo practicar yoga, sino a dominar esta práctica y convertirla en un medio para alcanzar influencia sobre los demás. Pronto se convirtió en instructora y sus clases estaban cargadas de fervor espiritual. Anne predicaba sobre un poder superior, explotando la fascinación de sus alumnos. En poco tiempo, Anne construyó una legión de seguidores que la veían como una guía espiritual, casi divina. Ella percibía el poder que ejercía, y su confianza inquebrantable le permitió sembrar las semillas de lo que se convertiría en un culto, algo que finalmente le daría el control y la reverencia que tanto anhelaba. Con el paso de los años, Anne se dio cuenta de que para expandir su culto necesitaba influencia y recursos. Identificó un nuevo objetivo: el Dr. Raymond Johnson, un profesor de física con fascinación por lo sobrenatural. Decidida a impresionarlo, predijo que su esposa enfermaría gravemente durante un viaje planeado a la India. Cuando la predicción se cumplió gracias a una enfermedad común entre turistas, el Dr. Johnson estaba convencido de que Anne poseía habilidades extraordinarias. Así que él y su esposa se convirtieron en los primeros reclutas de peso en el culto. Pronto Anne usó las influencias del Dr. Johnson para atraer más seguidores, reclutando profesionales poderosos como médicos, abogados, empresarios y sus esposas. Todos estaban fascinados por la figura carismática de Anne. Juntos fundaron la Gran Hermandad Blanca, el embrión del culto que más tarde se llamaría la Familia. El culto crecía y Anne comenzó a hacer afirmaciones más osadas. Decía ser la reencarnación femenina de Jesucristo y realizaba milagros. Ahora contaba con médicos entre sus seguidores, quienes conseguían sustancias psicotrópicas para alimentar la devoción del culto. Con la ayuda de un psiquiatra devoto, el Dr. Lance, Anne comenzó a utilizar LSD en las ceremonias de iniciación. Durante estas sesiones, los nuevos miembros eran llevados al límite de las alucinaciones, encerrados en salas oscuras hasta que Anne, con mantas blancas, humo y luces estratégicamente posicionadas, aparecía como una figura divina. En ese estado alterado de conciencia, los nuevos miembros realmente creían que estaban frente a un ser divino. Anne no solo exploraba la vulnerabilidad humana, sino que controlaba mentes con una precisión asombrosa. Así sus seguidores permanecían fieles, convencidos de que ella era una deidad de carne y hueso. En un movimiento audaz, Anne persuadió a una mujer rica llamada Joy para que le dejara como herencia un hospital psiquiátrico, donde comenzó a realizar una serie de crímenes perturbadores. Con la ayuda de médicos del culto, Anne comenzó a monitorear a las pacientes embarazadas y especialmente a las adolescentes solteras y a robar a los recién nacidos con el pretexto de que estas mujeres eran incapaces de tener hijos. A partir de ahí, Anne comenzó a construir su familia, creando
creando un ejército de niños que llegarían a verla como una madre. Muchos seguidores incluso eran convencidos de entregar a sus propios hijos a Anne, quien falsificaba documentos para que esos niños creyeran que eran sus hijos biológicos. En poco tiempo, Anne tenía una legión de niños bajo su dominio y los criaba de forma rígida y con bastante disciplina. La familia ideal que ella siempre había soñado finalmente estaba tomando forma, pero a costa de un terror inimaginable. Anne adquirió una propiedad aislada en lo profundo de un bosque. Esta propiedad estaba lejos de cualquier contacto con el mundo exterior. En ese lugar, bajo la supervisión de tías devotas al culto, se les obligaba a seguir un régimen militar. El día comenzaba a las 5 de la mañana, con yoga, sermones y actividades que servían para adoctrinarlos y mantener el control mental sobre ellos. El desayuno solo se servía horas después de todas las actividades. El desayuno solo era frutas y vegetales cocidos. La desnutrición solo era una de las formas de abuso, ya que también los niños enfrentaban castigos físicos severos, incluyendo palizas y torturas psicológicas. Los castigos eran aplicados por las tías, mientras que Anne solo aparecía de forma ocasional, mostrando su imagen de madre distante y amorosa. En este oscuro escenario, los niños no tenían noción del mundo exterior, ellos vivían en una burbuja. Ella quería que sus hijos fueran lo más delgados, esqueléticos y desnutridos posibles, especialmente las niñas, era muy dura con las niñas. Nunca quería que engordaran, y si alguno de los niños aumentaba de peso, la comida se racionaba y recibían la mitad de lo que recibían antes, que básicamente era nada. Los otros niños le rogaban a las tías que le dieran más comida a Cassandra, una de las niñas que Anne insistía en llamar fuera del sistema. También les daba sustancia a los niños. Los niños de 8 o 9 años recibían LSD 2 veces al día y sufrían de delirios, alucinaciones, sudaban mucho, temblaban, escuchaban voces y permanecían quietos durante muchas horas. La mayoría de las veces, cuando estaban bajo los efectos del LSD, no decían ni una sola palabra. Su personalidad simplemente desaparecía, eran cáscaras vacías. Las niñas eran convencidas de que sus cuerpos estaban cambiando y que al llegar a la pubertad eran feos y que cuando comenzaban su ciclo ella no les iba a dar toallas sanitarias ni nada. Anne frecuentemente acusaba a las niñas de ser lesbianas. También las acusaban de que si caminaban de cierta manera era porque querían atraer a los hombres. Estas acusaciones comenzaban cuando las niñas tenían 5 años de edad. Esos niños, especialmente las niñas, crecieron odiándose a sí mismos, odiando quiénes eran y su apariencia. También comenzaron a autolesionarse porque creían que lo merecían. Frotaban sus heridas en la tierra y no recibían ningún apoyo para el tratamiento de infecciones. Con la necesidad de mostrar una imagen perfecta de familia, Anne obligaba a los niños a teñirse el cabello de rubio platinado y a usar ropa uniforme, borrando cualquier señal de individualidad. También asistían a clases de dicción para adquirir un acento británico. Este control visual era parte de una estrategia para impresionar a los nuevos seguidores y vender una imagen de una familia unida y amorosa, aunque la realidad era mucho más sombría. En los videos y fotos, los niños eran forzados a sonreír y a fingir alegría, mientras que en la sombra de la propiedad ellos enfrentaban abusos de forma implacable. Sarah y Leanne, dos de las niñas mayores, comenzaron a darse cuenta de que el culto no era todo lo que les habían enseñado. Durante escapadas nocturnas lograban acceder al mundo exterior y ver cómo era la vida de los niños normales. Estas fugas fueron el comienzo de una rebelión interna que se extendió entre los niños, aumentando la tensión de la comunidad. Cuando Anne se enteró de las escapadas, ordenó que Sarah fuera expulsada, la desheredó y le dijo con mucha frialdad que ya ella no era su hija. Sin embargo, Sarah y Leanne vieron la expulsión como una liberación, acudieron a la policía y contaron todo. El 14 de agosto de 1987, con el testimonio de Sarah y Leanne, la policía irrumpió en el complejo. Los niños estaban aterrorizados con la llegada de los policías porque eso era lo que les habían inculcado. Mostraron un poco de resistencia, pero cuando fueron sacados de ese infierno, finalmente eran libres. Las tías fueron arrestadas y otras propiedades del culto fueron inspeccionadas. Encontraron un stock de sustancias y documentación sobre el funcionamiento de la secta. Anne y Bill huyeron a Nueva York, donde permanecieron años fuera del alcance de la justicia australiana. Cassandra, una de las niñas más pequeñas, estaba gravemente desnutrida y sufría una condición llamada enanismo psicosocial, pero con el tratamiento adecuado comenzó a recuperarse. Los servicios sociales de Australia cuidaron muy bien de los niños. Aunque habían muchos relatos detallados de los niños y vastas pruebas de los abusos, la justicia australiana encontró muchos desafíos para llevar a Anne y Bill a la justicia. Los cargos más graves estaban prescritos, pero los fiscales solo lograron condenarlos por falsificación de documentos. La sentencia fue indignante, una multa de $5,000. Nada de eso podía pagar lo que Anne había hecho.
Anne quedó libre e incluso las tías solo recibieron pequeñas sanciones. La influencia de Anne en el sistema judicial permaneció fuerte y su fortuna le permitió vivir una vida tranquila y lujosa hasta su muerte en 2019. Pero, ¿qué pasó con los niños después? Veamos. Ben Shaiton, rescatado a los 15 años, se casó, tuvo 2 hijos y hoy es miembro devoto de su iglesia local. Lian, una de las valientes que escapó del culto, siguió con su vida. Se casó, tuvo hijos, se graduó de la universidad y construyó una carrera en la industria de la construcción. Anne Ri, la nieta biológica de Bill, estudió cine y trabajó como profesora de inglés en Japón y actualmente vive en Australia. Rebecca, la nieta biológica de Anne, logró demandar a Anne y recibió una indemnización de $250,000. Sarah, la primera niña robada y la pieza fundamental en la caída del culto, transformó su vida en una misión de conciencia. Escribió un libro donde expuso los abusos que sufrió en el culto. Estudió medicina y dedicó gran parte de su tiempo al voluntariado en países como la India y Tailandia. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?